Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Volvamos a la escuela. Una doble lección. La primera, existe una demanda insaciable de tortitas, así que si quieren montar un negocio ya saben que lo de las tortitas es un valor seguro. La segunda, si quieren hacerse ricos, háganse golfistas Scratch, es decir, con handicap cero. ¿Les ha quedado claro, Stacy? Hablando de aprender, si en lugar de ver Kaiser Report, nuestros espectadores vieran las cadenas de noticias por cable como la MSNBC, lo único que habrían aprendido sería a esconderse debajo de la cama y a tenerle miedo al mundo, porque nosotros somos los únicos que les hemos preparado para el cambio de paradigma que se inició hace 10 años. Aunque nos haya reñido la oficina del director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, insisto, nosotros ya les advertimos de que el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, en la reunión celebrada la semana pasada en Jackson Hole, Estados Unidos, propondría acabar con el dólar. Y también les adelantamos que con el hundimiento del actual sistema Fiat, el oro se dispararía. Pues bien, ahora les avisamos de lo siguiente. El imperio estadounidense se desmorona igual que el imperio romano. Estoy convencida de que antes de que acabe el año, Trump habrá nombrado a una persona de su confianza para sustituir a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. Suena como un discurso de George Galloway, en plan, ya les avisamos, es todo una sarta de mentiras, con su inconfundible acento escocés. Claro. ¿Qué tal, George? Tienes que doblar las R's, una sarta. Se ha vuelto a presentar. Así es. Suerte, Pero George. vamos a hablar de Trump y de lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, los medios de noticias por cable son, como se dice en el mundo de la lucha libre, el rudo, mientras que Donald Trump es el luchador Steve Austin, porque supuestamente imita su carrera. Y ahora Mark Carney ataca el dólar mientras el mundo se da cuenta de que el estatus de la moneda estadounidense como divisa de reserva mundial constituye una carga para todo el planeta, también para el propio Estados Unidos. De ahí que haya ahora tanto interés por el oro, que ya cotiza en máximos históricos frente a la libra, el euro, la rupia, el rublo, el dólar canadiense, el dólar australiano, frente a todas las divisas salvo el dólar estadounidense, aunque en este caso tampoco creo que tarde mucho en lograrlo. Así que pronto veremos un oro cotizando en los 2.000, 3.000 o 4.000 dólares, mientras que el Bitcoin lo hará en los 15.000, 20.000 o 25.000. Eso es lo que ocurre cuando el sistema Fiat se viene abajo. Mira, hay quien dice que el 90% del volumen de operaciones con el Bitcoin obedece a fines especulativos. Pues bien, teniendo en cuenta que los intereses se sitúan en terreno negativo, yo me atrevo a afirmar que el 99,9999% de todas las operaciones con dinero fiat también tienen ese mismo fin. Pues ya que hablamos de especular con el oro y el Bitcoin, ahora con lo que se especula es con la posibilidad de que, a no mucho tardar, el imperio se venga abajo y se produzca un cambio de paradigma radical, con una gran pérdida de confianza que nos obligará a tener un mecanismo de almacenamiento de valor alternativo. El problema es que la gente que ve a Rachel Maddow y en general la MSNBC será víctima de lo que se denomina el miedo a quedarse fuera. Invertirá en el oro cuando este cotice en los $5.000 y en el Bitcoin cuando lo haga en los $100.000, cuando lo que tendría que haber hecho es analizar la realidad y los datos fríamente y haber empezado a acumular oro poco a poco desde hace tiempo, que por cierto es lo que viene haciendo metódicamente mes a mes el Banco Central de Rusia desde hace 10 años. Así es. Podrían haber invertido cuando el oro cotizaba en los 500 o 600 dólares o cuando aún estaba en los 1.000 o 1.300. Nuestros amigos mexicanos ya empezaron a acumular oro hace tiempo. Por eso allí nos consideran prácticamente unos dioses. Te estás poniendo en plan John Lennon. Imaginen que fuéramos todos No ricos. te pongas a cantar o no vamos a poder emitir el programa, Max. No. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo reproducir ni siquiera unos pocos acordes? Sí. Ya estamos con lo de los derechos de autor. El caso es que Trump lleva un par de semanas desmadrado en Twitter. Y ya que hablabas antes de la lucha libre, que aquí se conoce con las siglas WWE, que significan algo así como Entretenimiento Mundial de Lucha Libre, Trump ha iniciado una lucha encarnizada en Twitter diciendo que Jerome Powell tiene que bajar los intereses 1%, porque Estados Unidos debe poder competir con Europa, donde los intereses se encuentran en terreno negativo, por lo que resulta una ventaja injusta, y como el euro se está desplomando, también quiere que el dólar haga lo propio.
Asimismo, Trump se ha mostrado partidario de retomar el programa de flexibilización cuantitativa, y ahí es precisamente cuando conviene recordar lo que venimos diciendo nosotros desde hace años, alertando de que una estafa Ponzi no se puede desmontar. La Reserva Federal lo ha intentado, pero ha tenido que volver sobre sus pasos. Es más, tras la primera subida de intereses hubo quien nos dijo, ¿no decían que una estafa Ponzi no se puede desmontar? Pues miren como sí, Rachel Maddow tenía razón y ustedes no. Y sin embargo, ahora vemos que efectivamente no se puede. Mientras Rachel Maddow y en general todos los medios estadounidenses de noticias por cable intentaban vendernos que el mundo es como la lucha libre, los espectadores de Kaiser Report han estado acumulando oro y plata y ahora están preparados. Por cierto, ¿cómo es que las recetas de cocina no están protegidas? Algunas lo están. En un libro. Algunas sí. ¿De veras? Sí, hay quien ha conseguido hacerlo, pero la receta del desastre en los Estados Unidos no está protegida porque empezó en los años 20. Entre 1929 y 1933 tuvimos la primera Gran Depresión a nivel mundial. Ahora puede decirse que se nos avecina la segunda, con una política basada en empobrecer al vecino que estrenó el Reino Unido con su decisión de suprimir la tasa de cambio fija de la libra respecto al oro y de devaluar respecto al metal, obligando al resto de países a hacer lo propio. ¿Y qué fue exactamente lo que hizo Estados Unidos? Confiscar oro e introducir la ley arancelaria Smoot-Hawley. Pues bien, ahora tras muchos tiras y aflojas por parte de Trump, en plan ahora negoció con China, ahora no, ahora subo los aranceles, ahora no, nos encontramos con esta cadena de tweets por parte del presidente. Nuestro país lleva años perdiendo absurdamente billones de dólares con China, que nos ha robado nuestra propiedad intelectual a un ritmo de cientos de miles de millones al año. Y quiere seguir haciéndolo, pero yo no voy a permitirlo. No necesitamos a China y, sinceramente, nos iría muchísimo mejor sin ella. Hay que acabar con la ingente cantidad de dinero que le ha robado China a Estados Unidos año tras año durante décadas. Desde aquí insto a las grandes empresas estadounidenses a empezar a buscar de inmediato una alternativa a China, incluida la posibilidad de repatriar sus sedes y de empezar a fabricar sus productos en Estados Unidos. Esta misma tarde respondré a los aranceles chinos. Se trata de una gran oportunidad para Estados Unidos. Interesante. En 1929 tuvo lugar el famoso crack bursátil que dio pie a la Gran Depresión. Pues bien, décadas después, en el 2008, tuvimos en Estados Unidos otro gran desplome de la bolsa que dio lugar a la Gran Recesión. El problema es que, según Ben Bernanke, la lección que aprendimos de la primera de las crisis fue que había que emitir más moneda. De hecho, en una conferencia llegó a decir que el problema de la Gran Depresión fue que no teníamos una máquina de emitir moneda. Si la hubiéramos tenido, esa depresión no habría sido tal. Y eso es precisamente lo que hizo que la respuesta a la crisis del 2008 fuera emitir un montón de billones de dólares. Ahora bien, ¿vamos a lograr con ello otra cosa que no sea una nueva depresión? Por lo que parece, no. De hecho, ya hay grandes grupos poblacionales en Estados Unidos sumidos en la masa absoluta de las miserias, con casi un 50% de los estadounidenses que viven en torno o por debajo del umbral de la pobreza. Tenemos una especie de depresión fantasma que evoluciona hacia una depresión con mayúsculas, porque las políticas de la Reserva Federal no funcionan. Tal vez el problema es el Banco Central. Pues fíjate en este otro tuit de Trump. Yo lo que me pregunto es, ¿quién es nuestro mayor enemigo, Jay Powell o el presidente Xi? Yo no creo que esta supuesta depresión sea igual que la de los años 30, porque a pesar de que existe un programa de cupones para alimentos, también hay gente a la que le está yendo estupendamente bien. Me refiero a los que más cerca se encuentran de la emisión de moneda, los que se benefician del llamado efecto Cantillon, como puedan ser los vecinos de Nueva York, que aunque no tengan trabajo, están viendo como el precio de sus casas no deja de subir. Y lo mismo puede decirse de Los Ángeles, cosa que antes no pasaba, porque cuando yo estudiaba allí en la UCLA, trabajaba a tiempo parcial en la papelería Brentwood y con eso me daba para vivir. Bueno, en toda depresión siempre hay vencedores, como fue el caso de Joe Kennedy, que apostó en corto contra el mercado, dando origen a una dinastía como la de los Kennedy, que ha durado casi 100 años. Pues aunque muchos dicen que China es el malo de la película, fue Larry Summers, que por cierto también estuvo en la reunión de Jackson Hole llamando loco a Trump y apoyando las propuestas de Mark Carney, como veremos en el siguiente titular, quien durante el mandato de Clinton facilitó la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, que es lo que ha permitido al gigante asiático convertirse en el dueño del mundo, con unas empresas estadounidenses que han externalizado allí todos sus puestos de trabajo. Por eso hay gente como Jeff Bezos, con un patrimonio de unos 120 o 130 mil millones de dólares, a la que le va tan bien.
En fin, vamos a ver ahora sí el titular sobre la reunión de Jackson Hole. Según el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, el mundo tiene que poner fin a su peligrosa dependencia del dólar, algo que recuerda mucho a lo que solemos decir nosotros en Cash Report, aunque luego venga la oficina del director de la Inteligencia Nacional y nos tilde de antipatriotas. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, criticó el pasado viernes el papel desestabilizador del dólar en la economía mundial, planteando la posibilidad de que los bancos centrales se unan para crear su propia divisa de reserva sustitutoria. Algo que a nosotros, tras analizar la realidad mundial, nos parece inevitable, una cuestión matemática evidente. La economía tiene ciclos y ahora mismo estamos al final de uno de ellos. Así es, muchos países han sido dueños de la divisa de reserva mundial. Portugal, España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos. Y ahora es probable que la divisa de reserva mundial sea una nueva divisa digital, como deja entrever el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, o cualquier otra cosa. Por cierto, Larry Summers es un personaje de lo más volátil, un auténtico maestro del sofisma. Escoge los argumentos que más le interesan para sus fines y sabe defenderlos con bastante brillantez. Es una especie de neoconservador ambivalente, una figura característica de este Estados Unidos en declive. De ahí que tengamos que acabar con la gente como él, con los banqueros centrales y con todos esos mentirosos profesionales y sustituirlos por personas al servicio de la sociedad. No tenemos tiempo para verla en detalle, pero la cadena de tweets que escribió Larry Summers durante la reunión de Jackson Hole resulta de lo más sorprendente. Recordemos que Larry Summers y Robert Rubin son dos de los mayores impulsores de las políticas neoliberales. Y ahora llega Summers y reconoce que estaban equivocados, que no pensaban que los intereses fueran a caer a terreno negativo ni que el efecto Cantillon resultara tan desigual y provocara todo este descontento social. De hecho, propone cambiar las cosas, dejando entrever la posibilidad de recurrir a la política fiscal para continuar dándoles dinero a sus amigos de los bancos, en lugar de que siga haciéndolo la Reserva Federal. Pues ahora lo que proponen los directores generales de las grandes empresas de Wall Street es no centrarse tanto en la obtención de beneficios, sino redefinir el capitalismo y la forma de hacer negocios en Estados Unidos. Sí, es una noticia un tanto extraña que hemos conocido hace poco. Lo que pasa es que no ha suscitado demasiada atención porque Trump la acapara toda con sus tweets. Y es que, como buen profesional de la lucha libre que es, Trump necesita que el público lo aclame. Pues si finalmente JP Morgan decide cambiar su imagen, ya verás como en el próximo anuncio sale Jamie Dimon dando de comer a los niños de África en plan, a él le preocupan, hágase cliente de JP Morgan, nos preocupamos por usted. Seguramente en el próximo programa hablaremos de las últimas manipulaciones del mercado a cargo de JP Morgan, pero bueno, volviendo a Mark Carney, vamos a ver cuáles fueron sus palabras. El dominio del dólar sobre el sistema financiero internacional ha aumentado el riesgo de que se cree una trampa de liquidez marcada por unos intereses muy bajos y un débil crecimiento, manifestó Carney ante el resto de banqueros centrales del mundo reunidos en Jackson Hole, Wyoming. A pesar del nuevo orden económico, el dólar sigue siendo igual de importante que cuando los acuerdos de Bretton Woods colapsaron. O sea que Carney confirma este nuevo orden mundial, igual que venimos advirtiendo en Cash Report desde hace casi 10 años. Cumplimos nuestro 10º aniversario este mes de septiembre. Carney jugaba al hockey y Max también, lo cual demuestra que los jugadores de hockey saben de lo que hablan. Y lo que propone Carney es una divisa alternativa, una especie de criptodivisa para los bancos centrales, aunque el plan no les saldrá bien y acabarán teniendo que recurrir al Bitcoin y al oro. Imaginen que hacemos una pausa y que les esperamos a la vuelta, así que no se vayan. Bienvenidos de nuevo a Cash Report. Es hora de hablar con Craig Hemke, de TF Metals Report. Bienvenido de nuevo, Craig. Es un placer, Max. Esta es la tercera o la cuarta entrevista que hacemos este año y la cosa cada vez se está poniendo más interesante. Eso es porque el oro ha reemprendido su tendencia al alza y no podemos olvidar que sus análisis, Craig, nos han ayudado a entender la realidad. En fin, Craig, Trump está haciendo que arrecie la guerra comercial con China e incluso ha llegado a decir que Jerome Powell es un enemigo del Estado, lo cual ha hecho que el precio del oro se dispare. Pues bien, mi primera pregunta es, ¿qué espera para finales de este 2019 y para el año 2020? Lo primero que he de decir es que todo aquel que no vea Cash Report en este 2019 va a ser incapaz de sacar partido de la nueva situación que se plantea, porque cuando uno pone la CNBC o Bloomberg, se queda con la sensación de que a todo el mundo le ha pillado por sorpresa ese auge del oro, esa subida del precio de los bonos
esa reversión de la curva de rentabilidad, cuando es algo de lo que usted y yo venimos hablando desde el mes de enero. En las 3 o 4 entrevistas que hemos hecho, siempre hemos dicho que el 2019 iba a ser muy parecido al 2010, con una Reserva Federal que a medida que nos acercamos a una nueva recesión no iba a subir los intereses, sino a bajarlos, con un nuevo programa de flexibilización cuantitativa y con unos intereses en terreno negativo, circunstancias que propiciarían que el 2019 fuera el mejor año para el oro desde el 2010. Y así está siendo. De hecho, ahora mismo el oro cotiza en máximos de este año y la plata también ha empezado a repuntar. Por cierto, lo de la guerra comercial es una auténtica locura y lo que pasó el otro viernes, algo surrealista cuando Trump se preguntaba por Twitter quién era el mayor enemigo de Estados Unidos, si el presidente chino o el de la Reserva Federal. Y luego llega el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, y dice que hay que buscarle un sustituto al dólar. Por eso lo de este año es un auténtico disparate. Siempre va a haber altibajos y tendencias alcistas en las que, por cada paso atrás que se dan 2 hacia adelante. Así que siempre conviene tener oro en cualquier forma. En cuanto el mundo se dé cuenta de ello y empiecen a asignarse activos al oro, a los metales preciosos y a las acciones de las empresas mineras, la cosa no hará sino ir a mejor para todos nosotros. Por cierto, por si a los espectadores les ha parecido oír un trueno, ¿hay tormenta donde se encuentra usted? Sí. Y usted tiene una posición privilegiada en esta tormenta que todos esperábamos. Parece que usted está en medio. Sí. En fin, ya que ha hablado de Kaiser Report, el nuestro es un programa internacional, mientras que otras cadenas como la CNBC o Bloomberg son más de carácter local y se centran solo en Estados Unidos y el dólar. Y cuando subrayamos el hecho de que el oro estuviera alcanzando nuevos máximos históricos frente al euro, la libra, el rublo o el real brasileño, frente al que ha subido casi un 400%, teníamos claro que nos encontrábamos a las puertas de un giro de 180 grados, porque tenemos una perspectiva mundial, que es lo que yo creo que hace falta para entender el resto de perspectivas locales. El caso es que Mark Carney estuvo la semana pasada en Estados Unidos, donde aprovechó para criticar duramente al dólar, lo cual resulta cuanto menos curioso, porque no es normal que un banquero central se distancie de sus homólogos, que suelen coordinar sus políticas. Vamos, que esa conspiración parece estar rompiéndose en lo que constituye uno de los momentos más destacados de la historia del dinero fiat. ¿Está usted de acuerdo con Carney, Craig? ¿Cree que hay que buscarle sustituto al dólar como unidad contable? A ver, es algo de lo que usted y yo, junto con otros analistas que observan la situación muy de cerca, venimos hablando desde hace 10 años. El privilegio desorbitado que ha tenido Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial es algo transitorio, porque antes de Estados Unidos, el dueño de la divisa de reserva mundial era el Reino Unido, antes Portugal y más atrás en el tiempo, China. Es un cambio que se produce más o menos cada 100 años y que lleva teniendo lugar desde hace siglos. Y Estados Unidos no será inmune a él. Ahora bien, lo que a mí más me preocupa es que ese cambio no suele acontecer de manera pacífica, sino que el país con el privilegio desorbitado de imponer su divisa al resto del mundo no suele renunciar fácilmente a ese estatus. En plan, venga, ahora les toca a ustedes. Estados Unidos ha tratado de imponer este mantra por la fuerza en todo el mundo en un intento por mantener el estatus del dólar como divisa de reserva mundial, que lo está perdiendo. Cuando lo acabe de perder, todos los billones de dólares que se han emitido en los últimos 40 o 50 años, desde que Nixon decidiera abandonar la norma del oro, y todos los que se encuentran en el Tesoro estadounidense y en las reservas de divisas extranjeras de los socios comerciales de Estados Unidos van a volver a casa, provocando con ello una caída acusada de su valor, que es lo que suele pasar cuando la oferta de algo, lo que sea aparatos tecnológicos, naranjas, manzanas, aumenta repentinamente y la demanda se mantiene o incluso disminuye. Y eso es precisamente lo que va a pasarle a Estados Unidos. Aquí lo llamativo es que cuando la Reserva Federal se lanza a organizar una fiesta para celebrar lo grande que es y hablar de los bancos centrales, llega un competidor, como es el Banco de Inglaterra, y dice que la divisa estadounidense va a pasar a la historia y que hay que encontrar un nuevo paradigma. Esa es otra de las locuras que sucedieron el pasado viernes. Pues para sustituir al dólar hay un par de candidatos. Por un lado, los derechos especiales de giro del FMI, como se rumorea entre las voces dominantes del pensamiento, y por el otro, lo que acaba de sugerir Mark Carney,
Sí, Una nueva criptodivisa, como un criptobanco, sí. una especie de imitación de la libra, la nueva divisa de Facebook. Pues bien, las declaraciones de Carney son interesantes por dos motivos. Uno es su puesta en duda del estatus del dólar como divisa de reserva mundial, y el otro es la posibilidad de optar por las criptodivisas y las divisas virtuales para sustituir al dólar. ¿Cree usted que Mark Carney está más cerca de convertirse en un firme defensor del Bitcoin, como ha sucedido con Joe Carnan de la CNBC y con otros, que en cuanto se suben al barco se convierten en drones de Satoshi, como me gusta decir a mí? ¿Va a convertirse Carney en un auténtico maximalista del Bitcoin? La verdad es que no tengo elementos de juicio como para dar una opinión. En ese tema prefiero seguir sus planteamientos, Max, que es lo que suelo hacer cada vez que pasa algo en el mundo relacionado con el Bitcoin. Así que le creo cuando dice que el precio va a subir primero a los $28,000 y posteriormente a los 100,000. Pues bien, hay quien sostiene que el Bitcoin podría convertirse en la nueva divisa de reserva mundial. El problema es que su capitalización de mercado es muy pequeña, incluso respecto a la del oro. Por tanto, para que eso ocurra con el Bitcoin o con cualquier otra divisa virtual, su precio ha de ser mucho más alto. Tiene razón. La capitalización del mercado del Bitcoin es mucho menor que la del mercado del oro. Así que vamos a aprovechar para continuar hablando del metal que se utiliza desde hace 5.000 años. Y es que, por los datos analíticos que tenemos, da la sensación de que hubiera un imperio en declive y otro en auge. A lo que voy es a lo siguiente. ¿Nos encontramos a las puertas de un cambio de tendencia a largo plazo? Porque parece que hemos pasado de una tendencia a la baja a una tendencia alcista. ¿Sobre esto va el tema? Hay 70 divisas fiat frente a las que el oro cotiza en máximos históricos. El dólar australiano, el canadiense, la libra. El domingo pasado por la noche estuvo a punto de hacerlo también frente al euro. Es decir, que prácticamente la única divisa frente a la que no cotiza en niveles récord es el dólar, por lo que yo creo que solo será cuestión de tiempo. Ahora bien, en cuanto se ha superado el umbral de los $1,360, una especie de resistencia que se venía manteniendo desde hace 6 años, la gente ha empezado a interesarse por el oro, que ha alcanzado los $1,525, más o menos el nivel en el que se encontraba cuando se produjo el desplome de mediados de abril del 2013, con la diferencia de que ahora hay mucha más gente interesada. En lo que respecta a las oportunidades de inversión, me gustaría explicarle una cosa a la audiencia, que seguro que lo entiende. Fue una cosa que me dijo Rick Rule hace un par de semanas. Resulta que en los últimos 40 años el porcentaje de asignación mundial de capital al oro, la plata, las acciones de las empresas mineras de metales preciosos, etc., ha oscilado entre el 0,5 y el 8%. Ese 8% se alcanzó en 1980, situándose de media en el 2,5%. Pues bien, ahora mismo seguimos en el 0,5%. ¿Se imagina qué pasaría si el mundo multiplicara por 5 la inversión en el oro, la plata y las empresas mineras? ¿Hasta dónde podría subir el precio? Porque no hay demasiadas formas de oro, ni demasiadas empresas mineras rentables en las que se pueda invertir. Tenemos una gran oportunidad de ganar una ingente cantidad de dinero fiat a lo largo de los próximos 2 años, lo cual es apasionante. Muy bien, vamos a hablar de un tema que hemos abordado de forma recurrente en el pasado. Me refiero a la manipulación del mercado de los metales preciosos, que hace unos años, cuando la denunció el Comité Antimonopolio del Oro, entre otros, se consideraba una teoría de la conspiración. Pues bien, en los 2 últimos años hay una ingente cantidad de informes emitidos por organismos reguladores de diversos países, el más reciente de ellos sobre el comportamiento de JP Morgan, que demuestran inequívocamente esa gran manipulación de la que hablamos en el mercado de los metales preciosos. Lo que pasa es que ahora da la sensación de que esos cárteles manipuladores están empezando a desintegrarse. ¿No le parece que eso es bueno para el oro? Y también es bueno que los bancos de lingotes ya no pueden mantener el precio en niveles artificialmente bajos, que es lo que han intentado constantemente, por el motivo que sea. Es más, si el oro no hubiese sido objeto de toda esa manipulación en los últimos 10 o 15 años, seguramente ahora su precio rondaría los 2.500 o los 2.600 la onza. ¿No le parece, Craig?
El mundo se rige por la alquimia que hay presente en el sector de los metales preciosos. Es que tras el desplome del London Gold Pool, todo el mundo creía que había suficiente oro como para tener controlado el precio. Por eso ha habido toda una alquimia de formas de exposición al oro, como puedan ser contratos de futuros, cuentas no asignadas, acciones de GLD, etc. Con un nivel de apalancamiento del oro real de 10-1, 50-1, incluso 100-1. Y con esas operaciones y esa incentivación del mercado, los bancos ganan dinero, lo cual contrasta con la presión a la que están sometidos por culpa de los intereses negativos y de la vigilancia que sufren por parte de los organismos reguladores, hasta el punto de que el negocio de los bancos de lingotes podría llegar a dejar de ser rentable. Y eso puede hacer que algunos, obligados por los organismos reguladores, acaben abandonando el sector, quizá no en Estados Unidos, pero sí en el Reino Unido. Muy bien, tenemos que dejarlo aquí. Si le parece, seguimos con la entrevista el próximo día. Así hablamos de la manipulación y de la posibilidad de que pueda producirse una confiscación como la de los años 30. Gracias por haber estado hoy en Kaiser Report. Dalo por hecho, Max. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacy Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Craig Hemke, de TF Metals Report. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report o visiten kaiserreport.com. Hasta la vista. Adiós.